Buenas tardes, bienvenidos a la consultoría de Castellón Información, que como siempre emitimos los viernes a las 4:30 de la tarde, sociales y del periódico Castellón Información, y que como siempre intentamos grabar un poco antes, sobre todo para poder dar acceso a todo el mundo y poder comentar todos los temas. Hoy vamos a comenzar con un tema que nos dejamos en el tintero la semana pasada y que es muy interesante. Muy interesante. ¿Alguno de ustedes lo han metido alguna vez en un registro de morosos? Bueno, pues hoy nos lo va a contar Juan Carlos Insa. Por cierto, bienvenidos a esta consultoría. Iñaki Vallejo y Juan Carlos Insa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan Carlos, ¿qué es un registro de morosos? Bueno, pues un registro de morosos es, como su propio nombre indica, un registro en el que, a instancia de aquellas empresas que entienden que se ha producido un impago, se incluye a aquellos usuarios, a aquellos consumidores que no han pagado o que la empresa dice que no ha pagado una deuda. En muchas ocasiones ese registro sirve para que de alguna forma el resto de empresas que puedan contratar o tengan la intención de financiar con determinados clientes, al menos ya puedan acceder a una base de personas que en principio podrían ser insolventes y que por lo tanto no estarían en condiciones de suscribir ese crédito. Es decir, que desde esa perspectiva el registro de morosos sí que contribuye a la seguridad jurídica o al menos a la seguridad de las empresas para poder funcionar con unas ciertas condiciones. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en muchas ocasiones ese registro de morosidad se utiliza por las empresas como un castigo adicional, como una especie de chantaje, en el sentido de que, vamos a ver, si no me pagas, aunque yo no digo que tengas o no tengas razón, porque la razón es la mía. Yo entiendo que me tienes que pagar y si no lo haces, yo te incluiré en ese registro. Claro, si lo abordamos desde esta perspectiva, el registro de morosidad, pues es un registro muy perjudicial porque establece una presunción de culpabilidad de esa persona que ha dejado de pagar una deuda por el motivo que sea, porque no distingue entre aquellos supuestos en los que realmente es un moroso y no ha pagado, o bien porque no ha podido o porque no ha querido, y otros supuestos en los que no se ha pagado la deuda por cuanto el cliente no está conforme con el servicio o con el producto que ha comprado. Por lo tanto, es ahí, en este segundo aspecto, donde nos encontramos con la mayor parte de los, todo en materia de telefonía, porque a la mínima, es decir, una vez que pasa unas semanas sin que no se pague esa deuda que se entiende por parte de la operadora que se tiene que abonar, el cliente se ve incluido en el fichero cuando en realidad no es que no quiera pagar, sino que no está de acuerdo con la factura que se le ha emitido por los conceptos o por la cuantía, etcétera. Juan Carlos, ¿es legal ese registro de morosos? Sí, claro, es legal, está regulado, incluso en el supuesto de que haya algún tipo de irregularidad, esto se puede denunciar a la Agencia Española de Protección de Datos y la agencia tiene facultades para imponer sanciones a las empresas y además por una cuantía muy elevada. Yo recuerdo uno de los últimos casos que llevé donde se denunció a una operadora por haber incluido a un cliente indebidamente en el registro y la sanción ascendía a unos 80.000 euros aproximadamente. Es decir, no es una tontería, sino que las empresas se cuidan muy mucho de evitar que existan reclamaciones, no ante ellas, sino ante la Agencia Española de Protección de Datos, porque saben que ante cualquier irregularidad la sanción que les puede caer va a ser muy importante. Además es curioso porque en todas las ocasiones, iba a decir en muchas ocasiones, pero es en todas las ocasiones, no hay una proporcionalidad entre la sanción que se impone a la empresa y la indemnización que se le puede conceder al consumidor por el hecho de ser incluido en este registro. Porque, por ejemplo, en este caso que estaba comentando, donde se le sanciona a la empresa con 80.000 euros, al consumidor
por daños morales se le indemniza solo en 6.000 euros. Es decir, el desequilibrio es total. Ahora bien, aprovechando que acabo de sacar este tema de la indemnización, también es importante destacar este hecho, es decir, que no solo la empresa puede ser sancionada por la Agencia de Protección de Datos, sino que además, si el consumidor prueba que se le ha ocasionado un daño efectivo, por ejemplo, no obtuvo financiación y se ha quedado, por decir un ejemplo, sin unas determinadas ventajas en la compra, a la hora de adquirirla, pues te hago una rebaja del 10% si me lo compras ya. No puede acceder a la financiación por cuanto está en el registro de morosidad y esa ventaja desaparece. Ahí ese sería un ejemplo de un perjuicio efectivo. Pero aparte de ese perjuicio efectivo, el consumidor también puede reclamar lo que se denominan daños morales, es decir, todo lo que supone estar incluido en un fichero de morosidad que aparezca públicamente como moroso cuando en realidad no lo es, porque hay que tener en cuenta que estos ficheros son accesibles no tanto por los a pie, sino por otras empresas. Y eso también supone una merma al prestigio de esta persona, porque, por ejemplo, imagínate otro caso que se puede dar muy frecuente. Un ciudadano que vive en un pueblo pequeño que acude a un comercio de barrio donde puede pagar al contado, pero también puede pagar financiado. Y cuando esa persona que le conoce de toda la vida, que sabe que no tiene ningún tipo de problema económico, accede al fichero y se encuentra con que tiene esa deuda, claro, ¿cómo lo va a ver a partir de entonces? O sea, son muchísimos problemas que se pueden dar por situaciones en las que, insisto, en muchos casos son culpa de la empresa y no se deben a la actitud del consumidor en el sentido de pasar de todo y no querer hacer frente a sus deudas. Sí, vamos a ver. Volviendo un poco al tema de la telefonía, que yo creo que si no nos ha afectado a todos, a casi todos, seguro en algún momento. Ahora parece, tú me lo conoces, que es mucho más riguroso el control de las ofertas publicitarias y de telefonía, pero no siempre ha sido así. Entonces yo recuerdo un caso, a mí me pasó, de una oferta de telefonía que me prometían el oro y el moro, lo contratas y de repente te encuentras que de lo contratado y lo prometido, nada de nada, y que además, pues claro, te empiezan a incluir cargos que no te habían dicho. Con lo cual, la primera opción como consumidor que no sabe, como pequeño consumidor, es llamo y protesto. Entonces empieza el círculo de llamadas, que esto no es... primero que te cojan el teléfono. En segundo lugar, que no se vayan pasando la pelota de un operador a otro y de un sitio a otro donde tienes que ir repitiendo tu historia. Y luego, pues, que te digan, ya le contestaremos, pero aquello sigue. Yo recuerdo toda aquella batalla y al final, pues, dejas de pagar, empiezan a llegarte cartas amenazadoras de vamos a ir contra usted, de lo ponemos en manos de un despacho de abogados que le va a llevar poco menos que el infierno, le vamos a meter en el registro de morosos. Claro, al final... no creo que todo el mundo, todos los consumidores tengan la capacidad de poder decir, bueno, ahora mismo voy a protección de datos, lo denuncio, me voy al ministerio, porque te encuentras con que realmente estás solo, no sabes qué es lo que tienes que hacer y ellos son grandes compañías multinacionales que para ellos no es nada, pero para ti como pequeño consumidor es todo un mundo. Bueno, has enlazado un montón de temas que cada uno ya de por sí... Pero son reales. Sí, son reales. De todos modos, ahí, entrando en el primero de los que has abordado, que es el de la publicidad, ahí habría que distinguir dos aspectos. Por un lado, sí que es cierto que existen bastantes ofertas que son engañosas. En estos casos, el consumidor reclama y
hay supuestos en los que la operadora le da la razón y otros en los que no, porque también sucede con bastante frecuencia que esas ofertas no vienen directamente de la empresa, sino de comerciales, que se sacan de la manga una serie de ventajas que luego a la hora de la verdad no existen y que te venden la moto, por hablarlo, por hablar coloquial, por utilizar una frase coloquial, que luego no existe en la realidad. Entonces, sí que hay que tener cierto cuidado al margen de determinadas ofertas que pueden ser bastante aceptables, ¿no? y que tú puedes considerar que sí que pueden corresponderse con una oferta que en estos momentos está en vigor en la operadora, porque obviamente habría que distinguir entre aquellas que están publicitadas a través de medios de comunicación donde no hay vuelta de hoja, es lo que dice allí y ya está, y aquellas otras que te explican por teléfono, donde no tienes otro medio de acreditar lo que te dicen que o bien grabar la conversación o pedir luego la grabación de la conversación que se ha efectuado o anotarte qué condiciones te están explicando en ese momento. Pero aparte de esto, sí que es cierto que no hay que confiar tampoco en los chollos. Yo recuerdo hace unos meses una reclamación que me llamó mucho la atención porque se quejaba el consumidor de que le habían ofrecido, creo que era internet, 4 líneas de móvil, telefonía fija, televisión, todo el pack por 40 euros al mes. Claro, yo lo primero que le dije es, bueno, dígame la operadora porque es que firmo yo también, es decir, voy a llamar corriendo porque la verdad es que es una oferta que atendiendo a todo lo que estaba contratando era muy ventajosa. Luego resulta que la operadora no respetó la oferta porque no existía. Claro, habrá que ver quién se la vendió, si le llamaron de allí, si se trataba de un comercial. No, tampoco se aclara muy bien estos extremos al final, ¿no? Porque en chollos de este tipo luego ya nadie responde. Pero si se trata de una oferta real, lo cierto es que la operadora tiene que responder y tiene además que seguir con la misma mientras al menos exista un compromiso de permanencia, porque evidentemente no se pueden cambiar las condiciones por parte de la operadora y al mismo tiempo exigirnos una fidelidad, porque ahí sí que no habría un equilibrio entre los derechos de uno y de otro. Pero en cualquier caso, insistir en que siempre es fundamental pedir por escrito, por ejemplo, a través de un correo electrónico, cuáles son esas condiciones para luego poder reclamarlas y desconfiar de los chollos. En el supuesto de que haya algún incumplimiento, y tenemos ya esta prueba, por ejemplo, a través de un correo electrónico, lo primero que hay que hacer es llamar al número de atención al cliente de la operadora y pedir un número de reclamación. Ese sería el primer paso. Ellos tienen la obligación de darnos el número de reclamación. Incluso si queremos que se nos facilite ese número a través de un soporte que bien puede ser una carta, un simple mail o un mensaje de texto, también lo podemos pedir. Así, de esta forma, sabremos que se ha reclamado, que tenemos un número de reclamación e incluso el motivo de esa reclamación. Lo digo porque es que hay mucha gente que simplemente se limita a llamar y lo marean diciéndole, bueno, pues ya lo tenemos en cuenta, a ver, ya lo pasaremos al servicio de atención correspondiente o espere que le pasamos con otra persona y esa llamada al final se pierde y no va a ningún lado. Por eso yo quería insistir en el hecho de que es fundamental no dejar pasar esa petición de que se nos dé un número de reclamación. O sea, aunque sea insistiendo una y otra vez, porque existe esa obligación. Y si no nos hacen caso o esa reclamación no se resuelve, pues obviamente ya tendríamos abiertas otras vías, ya sería muy extenso aquí hablar de cuáles son estas, pero que una de ellas, y enlazando este tema con el registro de morosidad, sería acudir a la Agencia Española de Datos. No es tan complicado porque incluso la misma agencia en su página web
tiene publicados una serie de modelos en los que de forma muy sencilla se puede explicar lo que ha sucedido y la agencia, cuando ve que se trata de un consumidor, tampoco empieza a solicitar documentación, sino que es bastante ágil a la hora de tramitar las reclamaciones. Lo único que es verdad que va a solicitar es algún tipo de prueba que acredite la realidad de lo que estamos diciendo. Y eso solo puede pasar a través de, en primer lugar, una reclamación previa y una contestación por parte de la operadora en el sentido que sea, aunque sea por el silencio administrativo, entre comillas. Bueno, yo la verdad es que ya te digo que lo veo complicado porque, claro, dinero mueve montañas y siempre he pensado que ellos son grandes empresas y tú no dejas de ser más que una pieza pequeñita, que lógicamente vas a ahorrarte lo que puedes. Hay compañías que te realizan las ofertas por teléfono. En ese caso, ¿conviene aceptar las ofertas por teléfono, Juan Carlos, tanto en eso como en las compañías eléctricas, que te llaman para ofrecerte 50.000 ofertas de mejora de oferta y tal, y les dices, bueno, envíemelo por correo electrónico y cuando lo vea, lo estudiaré y le contestaré, ay no, es que esta oferta solamente es por teléfono. De alguna forma te estás vendiendo, o sea, estás vendido. Sí, pero es difícil salir porque realmente la oferta telefónica es válida, se puede contratar. Sí. Ahora bien, el problema es que en muchos casos, casi en el 99%, bueno, igual exagero, en el 90% de los casos, en el 80% de los casos, luego no se reclama el contrato, porque en el contrato sí que tienen que establecerse las condiciones. Sí que es cierto que algunas operadoras ya lo remiten directamente, por ejemplo, a través de correo electrónico o por carta, y sí que actúan correctamente porque a partir de ahí nosotros sabemos ya a qué atenernos. Y si vemos alguna diferencia entre lo que nos prometieron en la grabación y el contrato, es entonces cuando podremos reclamar. Pero hay muchos clientes que contratan por teléfono y se olvidan. Dicen, bueno, pues a mí me prometieron esto y se lo anotan en un lápiz y luego hay algún tipo de problema y no tienen contrato, no consta la grabación y luego posteriormente se tiene que solicitar. Es decir, que de alguna forma las operadoras se aprovechan de por llamarla así en términos políticamente correctos, la inacción del cliente. O sea, el cliente no se mueve, no hace nada y ante esto es con lo que juegan las operadoras fundamentalmente. Es decir, yo no lo basaría tanto en una relación como la que tú estabas comentando de la empresa todopoderosa que contrata a los mejores abogados de machacar frente a un cliente indefenso, que sí que es cierto, ¿no? Siempre hay una desproporción entre la posición de la empresa y la posición del cliente, eso es evidente, pero que en este tipo de casos las empresas no juegan tanto con esto como con el hecho de que los clientes no siguen adelante, están desorientados sobre cuáles son los pasos a seguir y en muchos casos tiran la toalla. Por ejemplo, si hay un incumplimiento de contrato, corta a las bravas cualquier tipo de relación y dice, pues me cambio de compañía, ya os apañaréis. Claro, ya os apañaréis, eso le da todas las cartas a la empresa, porque ya os apañaréis significa que no hay ninguna reclamación, que no consta por ningún lado que había algún tipo de incumplimiento y aquí sí que se le está dando todas las de ganar a quien no tiene la razón, ¿no? Por lo tanto, yo sí que en este sentido echo muchas veces la culpa a los propios clientes por no seguir hasta adelante, quizá muchas veces porque es complicado, es un rollo. Cuando te pasas media hora al teléfono sin que te hayan solucionado nada, ya dices, bueno, pues lo dejo correr porque es que yo ya tengo otras cosas que hacer y no tengo por qué estar al teléfono durante todo el día, ¿no? Sí que es cierto, pero al mismo tiempo es fundamental la constancia, seguir adelante, porque al final, si eres constante,
y tienes la razón, vamos, es que vas a conseguir lo que estás pretendiendo y sobre todo que al final se te dé la razón y consigas que se cumpla con las condiciones o consigas algún tipo de indemnización, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos concretando. Si nos encontramos en una situación de este tipo con alguna de las compañías que nos puedan meter o no en un registro de morosos, que eso es aparte. Lo primero que tenemos que hacer es que si no estamos de acuerdo, una reclamación y que quede constancia. ¿Sí? Exactamente, ese es el primer paso. Y esa reclamación la tenemos que realizar a la Al compañía servicio, porque le hemos pedido el número de teléfono o un correo electrónico o lo que sea. efectivamente, tenemos que llamar al servicio de atención al cliente y pedir un número de reclamación e incluso solicitar que se te remita a través de un correo electrónico o un mensaje de texto que se ha reclamado y el motivo de la reclamación. Eso se puede pedir Bien, perfectamente. Y de entrada, en cualquier caso, un número de reclamación. vale. Imaginemos que la compañía, por lo que sea, no te lo proporciona. Y tú dices, pues si no me lo proporcionas, dejo de pagarte. Volvemos a meternos en el fallo. ¿Qué hacemos? Pues entonces lo que hay que hacer es seguir reclamando ya por vía administrativa, bien a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones o bien a través de lo que se llama arbitraje de consumo, que es un procedimiento de resolución de conflictos gratuito, para las compañías, para las operadoras, obligatorio por cuanto en la mayor parte de los casos se encuentran adheridas con carácter previo al arbitraje y por ese motivo, aunque el arbitraje es un sistema voluntario, las operadoras, al menos de telefonía, sí que tienen que someterse al mismo y que va a permitir resolver la reclamación, uno, de forma gratuita, que eso es muy importante porque estamos hablando de cuantías con un porte muy, muy pequeño, entonces no tiene sentido acudir a la vía judicial. Y en segundo lugar, se trata de reclamaciones en las que se va a dictar o bien una resolución administrativa o bien un laudo arbitral. Y tanto esa resolución como ese laudo nos van a permitir exigir a la compañía lo que sea. O sea, Y o bien el eso, cumplimiento. y eso significa que tienes que contratar un abogado, que No, nada, nada, nada. No tienes que simplemente irte contratar a un la abogado. oficina del consumidor o dónde. Exactamente, puedes ir a la oficina de información al consumidor en aquellas poblaciones donde exista, o puedes acudir a una asociación de consumidores como la nuestra, o incluso, por ejemplo, si quieres reclamar directamente a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, hay una página web donde se facilita toda la información que se llama usuarios Teleco. En usuarios Teleco hay guías sobre cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los requisitos, hay un modelo de reclamación. Cualquier persona que más o menos se maneje, no digo en Internet, sino que tenga tiempo y ganas de hacer esa reclamación por sí solo, la puede hacer sin ningún tipo de problema. O incluso, por ejemplo, para instar un arbitraje de consumo, tampoco es necesario acudir a la OMIC, a una asociación de consumidores. A través de la página web de la Generalitat Valenciana puede entrar dentro de este trámite administrativo que es solicitud de arbitraje de consumo y a partir de ahí, incluso telemáticamente, puede instar esa reclamación. O también a través de la misma Generalitat Valenciana hay modelos en los que no se insta el arbitraje, sino que simplemente son de queja. Es decir, que irían a bien a inspección de consumo, bien al servicio administrativo correspondiente para que se resolviera esa reclamación determinada. Es decir, que si la gente no reclama, yo entiendo que es fundamentalmente por desconocimiento y por no complicarse la vida, no porque no existan medios para poder hacerlo de forma sencilla, de forma gratuita y de una forma que en principio no va a implicar mayores perjuicios al consumidor más allá del tiempo que pueda perder
con esa llamada telefónica inicial y con el tecleo en el ordenador, explicando lo que le ha pasado y aportando algún tipo de documentación. Vale. Ahora imagínate mi caso, que soy una pobre consumidora, que me lío, que todo eso se me hace un mundo. Jolín, con esto se hemos topado. Sí, lo puedo hacer yo, pero también me puedo ir a la asociación de consumidores, ¿no? Hombre, vamos a ver, eso es lo ideal, porque si no ya es nuestra razón de ser. Sí, Vale. evidentemente, nosotros nos dedicamos a eso y lógicamente para nosotros Sí. es mucho más sencillo. O sea, sí que es cierto que cualquier consumidor puede hacerlo, pero para lo que a una persona le puede costar un par de horas, a nosotros nos cuesta 15 minutos, porque ya sabemos qué es lo que nos van a pedir, qué es lo que se puede solicitar, qué hechos hay que exponer, qué documentación se tiene que aportar y eso lo que para nosotros es algo habitual, muy rutinario, que se resuelve en cuestión de minutos, para otra persona le puede plantear muchas dudas. Mira, uno de los puntos que he comentado, ¿qué solicito? Claro, ¿qué solicito? Puedes solicitar cualquier cosa, pero dentro de una cierta lógica. Es decir, pues solicito que como se incumplió el contrato y no me mandaron el teléfono que me correspondía, ahora que me den 2 teléfonos, ¿no? Por decir una tontería. Claro, yo qué sé, hay que tener tiene que existir una acción entre el perjuicio ocasionado y lo que se está pidiendo. Pero bueno, esto ya te lo da también la práctica. Bueno, pues repítenos, sobre todo a los seguidores y a nosotros, para ponernos en contacto con la Asociación de Consumidores. ¿Dónde, cómo y cuándo? Bueno, pues ahora en tiempos de pandemia yo creo que lo mejor es a través del correo electrónico por teléfono. Nuestro mail es info@uccastellon.com y nuestro número de teléfono es el 964-236706. Y ahí, desde luego, puede contactarnos. Y yo creo que lo más cómodo es siempre el correo electrónico y también hay una página web donde pues están todos estos datos, nuestra dirección, etcétera, que es www.uccastellon.com. Que sepas que nos han llovido las llamadas preguntando cómo contactar contigo para tema dentis. No, ya me han llamado. O sea, Ya ya me te han han llamado, ¿verdad? Sí. Vale, por lo menos nos siguen. Iñaki, ¿algo que preguntar sobre este tema? No, yo creo que es un tema que siempre es una cuestión más de gestión, de perder unos minutos y a lo mejor utilizar a los consumidores, porque realmente a la gente se le hace un mundo, y más que nada porque suele ser cantidades muy pequeñas que a lo mejor pues a ti, oye, mira, le he dejado de ver 2 cuotas y debo 100 euros y me lo están reclamando, y mira, por no tener problemas, pues lo que cambio de compañía y lo dejo pendiente, pero luego te vuelve que te inscriben y cuando vas a hacer algo te dicen, oye, pues que estás ahí en el tema de morosos, y es cuando vienen los problemas. Entonces, para quitarte ese problema posterior de que te tengan en un registro, pues lo mejor es eso, perder unos minutos, presentar la reclamación y por lo menos quitarte ese problema que te puede volver luego al cabo de un tiempo por estar en algún registro de morosos de estos que utilizan las compañías. Los usuarios no tenemos nuestro registro de compañías ineficaces, que deberíamos tener también. A lo mejor un día estos debería montarse para que pudiéramos poner ahí las que hacen un trabajo que no vale la pena, y así por lo menos ser más precavidos a la hora de hablar con alguna compañía. De todas maneras, esto se está dando, y luego también está el tema de las reclamaciones por temas de tarjetas de crédito que se quedan pendientes y que también te ponen registros con los bancos. Y yo creo que eso también es una cosa a vigilar, porque pues eso, pues te meten unas comisiones también muy altas y muchas veces no se reclaman esas comisiones. Y pues, bueno, ya lo he conseguido pagar, pues me lo quito de encima. Y muchas veces lo que hay que hacer es pues esas deudas que se quedan pendientes con los bancos, que ahora nos pasa bastante por la época en la que estamos, de tarjetas de crédito que se vencen y no pueden pagarse, se aplazan. Y los bancos lo que hacen es cargarte comisiones que luego no se reclaman, ¿no? Entonces, esas comisiones yo creo que también es importante que se reclamen, y pues sobre todo pues a través de la Asociación de Consumidores también se puede utilizar y podemos recuperar algo de dinero de esas comisiones que nosotros creemos que no se deben de cobrar. Pero en este caso es al revés, el banco te lo cobra y luego eres tú el que tiene que reclamar ese dinero, ¿no? Juan Carlos, suponiendo que estamos ya, nos han incluido en un registro de morosos, ¿tienen obligación de comunicárnoslo? ¿O tú te enteras por casualidad porque llegas a cualquier sitio y te dicen, oiga,
no le puedo dar un préstamo que me pide o no le puedo facilitar esto porque usted está en un registro de morosos y dices, oye, ahí va. Existe la obligación. Lo que ocurre es que sí que es cierto que muchas personas que han sido incluidas no se enteran hasta que van a solicitar financiación. Entonces, la pregunta es, si existe la obligación de comunicarlo y yo no he recibido ningún tipo de carta, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues la verdad es que yo tampoco puedo responder a esa pregunta, pero sí que es verdad que legalmente existe la obligación de comunicación. O sea, el registro te tiene que decir, usted ha sido incluido en este registro y tiene esta referencia por si quiere acceder al mismo y consultar cualquier tipo de dato adicional para saber quién te ha incluido, por qué cuantía, etcétera, etcétera. Y entonces tú ya te enteras a través de, bueno, por sorpresa que estás en el registro y ahora ¿qué hago? ¿Dónde voy? Claro. Ahora ¿dónde voy? Sobre todo, el ahora dónde voy es más preocupante en aquellos supuestos en los que, recordando toda la retahíla de consejos que hemos dado hasta ahora, no se ha reclamado ni se ha hecho absolutamente nada. Porque si el consumidor en ese momento dice, no, yo no debo nada, pero vamos a ver, usted reclamó, no, yo no reclamé, pero yo no lo debo. Bueno, pues entonces, ¿qué prueba puede aportar? ¿Cómo puede acreditar que no debe esa cantidad? Prácticamente va a resultar imposible. O sea, entonces sí que va a ser muy complicado ir contra la operadora porque ha pasado mucho tiempo, incluso ya no tenemos las facturas, no se reclamó inicialmente. Es decir, ante esa inacción nos encontramos con que un pequeño bache que teníamos en nuestro camino se ha convertido en un socavón que ya no nos impide, que ya no nos permite seguir adelante. Por eso, en aquellos supuestos en los que no se ha reclamado, que grite por la calle, ¿y ahora qué hago? Porque poca cosa puede hacer más, salvo quejarse. Si ha reclamado, evidentemente, las vías ya son mucho más claras. Lo primero que habría que hacer es acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y presentar una denuncia alegando que se nos ha incluido en el fichero de morosidad, aun tratándose de una deuda que no está clara. Es decir, que no existe todavía una resolución en la que se nos obligue al pago de esa deuda y esa deuda además ha sido puesta en cuestión por nosotros. ¿Cómo? Pues porque yo entré en la página web de la Generalitat y puse un arbitraje de consumo, o porque presenté una reclamación en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y no se ha resuelto. Si se resolviera y le dieran la razón a la operadora, ahí tampoco tendríamos nada que hacer, porque la deuda existe, es cierta, es vencida y es exigible, que sean los 3 requisitos básicos. Pero, mientras tanto, mientras esa deuda está en discusión, no nos tienen por qué meter en el fichero y podemos, desde luego, pedir responsabilidades e incluso, una vez que la Agencia de Protección de Datos dictamine que ha habido alguna irregularidad, podríamos, como he dicho antes, solicitar una indemnización por daños morales o por los perjuicios que efectivamente se nos hayan ocasionado. Pero sobre todo, reclamar anteriormente cuando se produzca el problema, porque si no, luego ya no podremos hacer nada en ninguna vía. Oye, para cerrar este tema, una picardía. Cuando nos llaman por teléfono y nos proponen, pues es una rebaja, un beneficio y tal y cual, te suena la musiqueta esta que te dice, por su seguridad usted puede ser grabado, ¿vale? ¿Y yo puedo grabarlos? Es decir, al mismo tiempo, si pongo en manos libres y aprieto a grabar, o tengo una grabadora, yo también puedo tener copia de esa grabación, ¿no? ¿Eso me sirve para algo? Sí, te sirve para acreditar que, bueno, más que nada para tener la grabación tú, porque realmente se te tiene que facilitar si tú la solicitas. De todos modos, también quiero comentar una curiosidad por el tema de los incumplimientos contractuales y las grabaciones, y es que en muchos casos, cuando nosotros presentamos una reclamación por incumplimiento, es decir,
se nos ofrecieron estas condiciones por teléfono, tiene que constar en la grabación y queremos que se respeten, y para acreditarlo que se aporte al expediente una copia de la grabación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en algunos casos se aporta la copia, pero en muchos otros la copia ha desaparecido. Si la copia ha desaparecido, al menos desde mi experiencia, el colegio arbitral o el órgano administrativo que va a dictar la resolución lo tiene muy claro. Si no aparece, lo que diga el cliente. Claro. O sea, es evidente. O sea, por eso que tampoco hay que hacer mucho hincapié en tener todas las pruebas y guardarlo, porque si desaparece la grabación, se nos va a dar la razón, porque no es evidente que se está ocultando algo. Y si aparece la grabación, pues es la grabación, no hay más, no hay vuelta de hoja. Pero aún así sí que es conveniente, si no pedirla, al menos sí que te remitan el contrato por escrito, porque ahí tienen que estar también las condiciones de lo que tú has contratado. Iñaki, ¿alguna observación? No, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Es un poco la gestión que es un poco un estorbo, pero que hay que realizarla, porque si no al final se vuelve en contra y con el tiempo es un problema el intentar quitarte de un registro de estos, y es un incordio. Tampoco es que tengan mucho valor algunos, pero si vas a pedir una financiación sí que te puede tocar las narices, y entonces cuando te acuerdas de no haber hecho la reclamación, ¿no? Claro. Bueno, estamos en unas fechas tradicionales, porque de aquí a 3 semanas es Navidad. Con el Viernes Negro, que somos españoles y hablamos el castellano, o si queréis en valencià, com vulgueu, se empezaron ya las ventas de campañas pre-Navidad, Navidad, etcétera. Y luego se supone que pueden llegar las rebajas, o eso es lo que se han solicitado. Juan Carlos, consejos para esas compras de Navidad que nos puedan servir a todos, por favor. Bueno, pues los consejos incluso parecen pensados de alguna manera para esta situación de pandemia por la que estamos atravesando, porque tradicionalmente esos consejos también nos sirven en este momento. Porque el primero de ellos, quizá el más importante, sería el de elaborar un listado de qué es lo que queremos comprar, o lo que necesitamos, o lo que nos gustaría. ¿Qué ventajas tiene ese listado? Bueno, pues por un lado nos permite comparar entre distintas tiendas con base a ese listado, sabiendo, pues vamos a ver, este tipo de producto no está en esta, sí que está en la otra y es un poco más barata, ¿no? Ir mirando, ir aprovechando las ofertas que vayan saliendo a lo largo de estas semanas. O sea, no es conveniente comprarlo todo en un mismo fin de semana o en un día o dos, sino que esas compras tienen que ser paulatinas, y ese listado pues nos va a servir para ir tachando aquello que tenemos de lo que no tenemos. Y sobre todo ese listado nos va a permitir ahorrar tiempo, porque si ahora hay restricciones de aforo, si tenemos que estar el menor tiempo posible en las tiendas para evitar riesgos, pues evidentemente si tenemos claro qué es lo que queremos y dónde está, antes haremos la compra y antes podremos salir y olvidarnos ya de todos estos rollos COVID, de la mascarilla, las medidas de seguridad, la higiene de manos, de tener que ir tocando de un lado a otro, de tener que estar en contacto con otras personas, etcétera. Por lo tanto, primer consejo, elaborar el listado. El segundo sería, con ese listado, como ya he comentado, ir escalonando las compras a lo largo del tiempo para aprovechar las ofertas que vayan saliendo. Quizá esta semana no haya una oferta de un producto, pero la semana que viene sí. Bueno, pues habría que estar atento en ese sentido. Ese escalonamiento también nos permite visitar establecimientos durante menos tiempo. O sea, porque no hacemos una compra de 48 productos en un mismo día, sino que en un día compramos 2 o 3 y ya está, en otro 2 o 3, etcétera. Yo creo que se trata un poco de hacer, hombre, los consejos de siempre, ¿no? Intentar el comercio local, sobre todo, porque creo que en estos momentos es importante acudir al comercio local para que esta temporada, por lo menos la Navidad, sirva como impulso de la ciudad.
y luego buscar horarios que no sean de concentración, no esperas a última hora, que yo creo que es fundamental, y que durante este mes se vayan haciendo las compras de manera escalonada para que no llegue al último momento y nos encontremos todos en la calle en medio o por la calle Mayor desconcentrados buscando, buscando cosas en última hora, ¿no? Sí, como las imágenes de Madrid que salían pues este fin de semana, la gente pues caminando por las calles entre una aglomeración, que aquello era, bueno, inasumible. Pero sí que es cierto, Iñaki, y ese es otro de los consejos muy interesantes, es el de aprovechar estos días para visitar el comercio local, porque además eso lleva consigo una ventaja adicional, que es la posibilidad de no utilizar el coche. Yo entiendo que es una ventaja adicional en la medida en que, bueno, salvo que vayamos muy cargados, llegamos a una compra enorme, aunque no era tampoco esa recomendación la que estábamos haciendo, pues evidentemente eso va a contribuir, por un lado, a ayudar al pequeño comercio que lo está pasando muy mal en estos momentos, y por otro lado, el hecho de dejar el coche al lado también, de alguna manera, beneficia a lo que es el medio ambiente y contribuye a la calidad de vida en la ciudad. Incluso, por ejemplo, es que cualquier ciudad de Castellón, incluso Castellón capital, es que, vamos a ver, se puede ir en autobús, está el tram, pero cualquier persona que físicamente esté en unas condiciones más o menos buenas puede desplazarse de una punta a otra de la ciudad a pie sin ningún tipo de problema. Está el tram, están los autobuses, es decir, que no se tiene por qué utilizar el coche, sino que estos días en los que además hay un puente, podemos aprovecharlos para visitar el pequeño comercio y olvidarnos del Black Friday, porque en ese viernes negro fue, yo creo que un viernes negro para el pequeño comercio y un viernes negro para la compra en establecimientos presenciales, en las compras que no son a través de Internet, porque el viernes negro se utilizó fundamentalmente para comprar a través de Internet. Entonces, ahora estos días de puente son los, yo entiendo que son los que habría que aprovechar para hacer ese otro tipo de compras que incluso desde el punto de vista de nuestra salud mental son positivas. Es decir, bueno, pues vamos a dar una vuelta y vamos a ver la ciudad, ¿no? Vamos a ver escaparates. No digo que nos aglomeremos todos y aquello vuelva a ser una explosión de personas todas metidas en un mismo sitio, porque desde luego eso tampoco es positivo ahora, pero vamos a ver, pasear siempre es bueno, no estar comprando por internet sin salir a la calle. Sí, bueno, y las tiendas no se concentran en el centro, no están todas las tiendas en el centro. Tampoco están en el centro, exacto. Hay comercio repartido y se puede acudir a todas esas tiendas que están repartidas. Y luego el comercio online del comercio de pequeño comercio también existe, con lo cual pues siempre se puede entrar y ver qué comercios en Castellón tienen ofertas y luego acudir a verlas, ¿no? Se puede utilizar, que si a la gente que le gusta el comercio online, pues se puede buscar el comercio online dentro del pequeño comercio y luego poder ir a visitar la tienda, con lo cual te da un doble aliciente y yendo incluso más allá, que ahora me lloverán las críticas, pero bueno, es que yo lo tengo que decir. No solo existe Castelló ciudad, o sea, hay otras poblaciones, o sea, está Villarreal, está Onda, que es de donde soy yo, puede estar La Alcora, está Burriana, está Almazora, está Benicàssim. Bueno, no empiezo porque si no tendría que citar un montón. Claro, también ahí hay pequeño comercio y también ahí se pueden hacer compras de proximidad con muy buenos establecimientos. Claro, por eso digo yo que a través del tema online se puede ver en qué pueblos hay cosas interesantes y luego, pues oye, pues mira, pues vamos a ver la ciudad, vamos a Burriana, vamos a Onda y de paso visitamos estos comercios y hacemos compra Claro que está al lado, además. Exacto. O sea, que son 10 minutos o 20 minutos en coche, al menos en la plana, ¿no? Otra cosa ya es poblaciones en el interior, pero que ahí ya lo tiene más complicado, aunque precisamente el comercio de proximidad lo tiene mejor porque los desplazamientos, sobre todo en invierno, ya te lo tienes que pensar 2 veces. Bueno, ¿qué te parece, Juan Carlos y Iñaki, si para la semana que viene abordamos las condiciones de Internet, para las condiciones de compra por Internet y la comparación con las condiciones que tienen que asumir los vendedores en el pequeño comercio, en el directo, para ver también cuáles son nuestros derechos, cómo nos pueden dar gato por liebre y podernos defender? ¿Estáis de acuerdo?
Sí, sí, es un tema muy interesante, que además ahora, aprovechando que nos encontramos en Sí. época de compras, pues puede ser útil para muchas personas. Pues lo dicho, Juan Carlos Insa, que estás fichado. Muchísimas gracias por participar esta tarde con nosotros y nada, pues a ti también, Iñaki. Hasta Hasta luego. luego.